En la historia de One Piece, Enel pudo haber sido un villano que pase sin pena ni gloria, de no ser por su más grande ambición: construir un barco que lo lleve a la luna. El arco de Skypiea introdujo muchos temas interesantes que a día de hoy siguen repercutiendo y lo hacen cada vez más. Dioses, armas ancestrales, Joy Boy y el siglo vacío. Pero lo que más impactó en la comunidad y lo que más dio para hablar fue la mini historia de portada que tuvo lugar entre los capítulos 428 y 474 del manga. Y es que mientras en la historia principal veíamos el cierre de Enies Lobby por un lado y el desarrollo de Thriller Bark por el otro, las portadas nos trasladaron directamente a aquella tierra legendaria de la que nos habló Enel: la Luna. Un lugar que arrojaría muchos misterios que a día de hoy seguimos esperando que se conecten con la trama central, y que tal como ocurrió con Buggy, Crocodile o Lucci, entre tantos otros villanos, Enel vuelva a formar parte del presente de One Piece. Tras su derrota en manos de Luffy, su enemigo natural, Enel llegó en el arca Maxim al Fairy Birth, un territorio que según él se trataba de una interminable fuente de tierra. Recordemos que los habitantes del cielo ven la tierra como algo sagrado, dado que en las nubes es imposible que se desarrolle la vida vegetal. En lo que exploraba la luna se topó con unos cráteres que rápidamente llamaron su atención, llevándolo a investigar el interior de uno de ellos para encontrarse con un cuerpo tumbado e inmóvil. Su primera reacción fue atacarlo con el poder de su fruta del diablo, y sin embargo, para su sorpresa, el ataque lo despertó y la criatura, conocida como el primer teniente Spacey, se dirigió directamente a lo que parece haber sido un campo de batalla, en donde lloró por la pérdida de varios de sus compañeros, Cosmo, Galaxy y Macro. Enel fue testigo de una guerra para él desconocida todavía, y en ese instante una extraña figura se apareció en escena y derrotó por completo a Spacey con una lanza que usaba como arma. Se trataba de un pirata espacial. Este sujeto alienígena, combinado con una especie de animal llamado Simmers, de acuerdo a lo que se nos dijo en uno de los databooks de One Piece, intentó aniquilar a Enel, pero este lo evitó gracias a las propiedades logia de su fruta, y rápidamente devolvió el golpe para vencerlo de inmediato. Antes de que el dios pudiera siquiera ponerse a pensar en qué estaba sucediendo, quiénes eran los pequeños soldados o cuál era el asunto con aquel pirata espacial, una explosión lejana en medio de la luna despertó su ira, ya que para él nadie debía profanar su tierra prometida. En el epicentro de esa explosión se encontraba el resto de la tripulación de los piratas espaciales, animales antropomorfos de lo más variopintos, criaturas un tanto petizas bastante particulares, portando todos unos curiosos relojes en sus vestimentas, mientras todos ejecutaban un plan de excavación en busca de unas ruinas lunares. Además, se pudo observar cómo una de las máquinas excavadoras era manipulada por una criatura gigante parecida quizás a uno de los tantos reyes marinos. Y lo que me intriga saber particularmente es si pertenece a los monstruos espaciales de los que nos habló Kaku. Enel se posó en la nave de estos piratas dispuesto a entrar en acción, mientras que Spacey, derrotado, pensó con muchísimo remordimiento en su misión, revelándonos que no es un ser vivo como tal, sino un autómata, y llevándonos a nosotros al comienzo de su viaje, cuando fue construido en la isla Karakuri. El encargado de darle vida a Spacey y a sus compañeros guerreros fue el profesor Tsukimi, en la isla natal del Dr. Vegapunk. Y tal como su nombre en japonés lo indica, a este sujeto le encantaba observar la luna, algo que hacía rodeado de sus autómatas en absoluta tranquilidad. De no ser porque en una noche, una enorme explosión los sorprendió de tal manera que se ahogó con un pedazo de comida y falleció. Tras su muerte,
Los autómatas lo velaron para despedirse de él e iniciaron un viaje a la luna en busca de venganza. Una vez que llegaron, se toparon con la tripulación de los piratas espaciales, que claramente eran superiores en número y fuerza. Y así fue como todos los autómatas cayeron derrotados. Tras pensar en todo esto, Spacey fue testigo del impresionante juicio divino de Enel, como si se tratara de la justicia haciéndose presente para vengar a Tsukimi, cosa por la que el autómata se mostró completamente agradecido, aunque como respuesta obtuvo otro ataque de Enel a él y a sus compañeros caídos. Tras esto, el dios se dispuso a investigar de qué se trataba la excavación que realizaban los piratas espaciales, a ver si descubría algo interesante, lo que lo llevó a fijarse en la entrada de una gran cueva subterránea. Y como si se tratase de un nuevo territorio para sumar a la extensa enciclopedia de islas que nos ofrece One Piece, Enel encontró los restos de una civilización que vivió y construyó una ciudad en la luna. Si a Luffy le dijesen que hay una isla en la luna, vaya a saber uno cómo actuaría. De todas formas, la primera reacción de Enel fue, una vez más, lanzar rayos, y una vez más, esos rayos desencadenaron nuevos acontecimientos. En este caso, pusieron en marcha toda la corriente eléctrica de la ciudad, demostrándonos que de alguna manera, aquellos que alguna vez habitaron la luna conocieron la electricidad y aprendieron a manipularla. Y al mismo tiempo que la electricidad recorría la ciudad, un ejército de nuevos autómatas alados fueron reactivados, y tanto ellos como los 4 ejemplares de Tsukimi se unieron para agradecerle a Enel por su ayuda, considerándolo un destructor salvador. Esto sin dudas es un paralelismo interesantísimo con el propio accionar que suele tener Luffy a lo largo de su viaje, destruyendo todo así sin más y protegiendo lo que ellos pueden llegar a considerar valioso, ya sea un sombrero, las amistades o la propia luna, venciendo a un tirano y ganándose el respeto de muchos al punto de que pueden llegar a ser considerados héroes, a pesar de que no lo buscaban. A continuación observaron unas pintadas ancestrales que revelaron información muy llamativa acerca del pasado del mundo. Según los murales, la ciudad lunar se llamaba Birka, y sus habitantes, unos seres alados, fueron los que construyeron los autómatas. Sin embargo, poco a poco se fueron quedando sin recursos y se vieron obligados a descender en una curiosa nave al planeta azul, dejando en su hogar a aquellos autómatas lunares. Sin emitir opinión sobre lo que acababa de aprender, Enel se percató de la gran cantidad de subordinados que había obtenido y de la extensa cantidad de berth con la que contaba de ahora en adelante, dando comienzo así a una nueva aventura protagonizada por la armada de Enel que a día de hoy es un misterio. En lo personal me encantaría conocer de dónde provienen los piratas espaciales o por lo menos qué buscaban conseguir en las ruinas de Birka. Da a pensar que de algún modo, en el universo, supieron acerca de los autómatas, y eso me lleva a preguntar por qué los dejaron en primer lugar antes de abandonar la luna. ¿Con qué objetivo? De igual manera, ¿por qué Tsukimi, siendo tan observador de la luna, llegó a construir unos autómatas de apariencia tan similar? Finalmente, se llegó a interpretar que las 3 figuras aladas que se pueden observar en las ruinas son en efecto los antepasados de la gente de Birka, Shandora y Skypiea. Lo que conecta con la propia historia de Enel, que habiendo nacido en Birka, destruyó su hogar y ascendió a la luna. Si tenemos en cuenta, además, que la gente de Shandora se puso al hombro la misión de proteger el Poneglyph, podríamos suponer que hace más de 800 años, al descender de la luna, fueron contactados por Joy Boy, quien confió en ellos para que transmitan el mensaje de la ubicación de Poseidón. Hasta el momento creo que es una de las mini historias más interesantes que tiene One Piece.
por su aura de misterio y por las posibilidades infinitas que se abren para la gran historia del siglo vacío que pronto se avecina. Si el video les gustó, háganmelo saber abajo en los comentarios. Los invito a unirse a mi tripulación sumándose como miembros del canal, como todos los que pueden ver ahora mismo con sus carteles de recompensa. Mis redes sociales están abajo y no olviden de suscribirse y compartir, que a mí me ayudaría un montón. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.